Hermano, por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios. Es sumamente importante, inclusive los cristianos del primer siglo lo entendieron. Ellos le daban una importancia a, a la enseñanza, a conocer del Señor, en compartir la palabra. Y inclusive se habla de los llamados cristianos de Berea, donde decía que Pablo les enseñaba, y cuando Pablo se iba, ellos se reunían y ellos verificaban a través y confirmaban a través de la escritura si lo que Pablo decía era conforme a la escritura. Hermano, yo no me atrevería un apóstol como Pablo cuestionarle, pero es que es bien importante nosotros conocer la escritura. La escritura nos da una guianza, es un mapa, nos enseña el camino, nos enseña a vivir una vida victoriosa, una vida abundante y importante, y nos ayuda a identificar falsas doctrinas, que nadie los engañe, y por eso es que nosotros tenemos que darle esa importancia y estudiar la palabra, leerla, como yo he dicho durante toda esta noche, y tenemos que comernos esa palabra, saborearla. Existen unos grandes mitos de personas que excusan para no estudiar la palabra, unos grandes mitos, y el primer mito es que muchos dicen que la palabra es tan difícil de entender, es difícil de entender que solo los teólogos lo pueden entender. Dicen que con teólogos con grande conocimiento pueden entender, y eso los excusa o quiere calmar su conciencia por la negligencia de no leer la palabra. Estoy hablando a los hermanos que no la leen, no la estudian, y dicen, no, es que es tan difícil, hermano. Pero esa es una excusa. El segundo mito que ellos ponen es que es aburrida, que la Biblia es aburrida. Hermano, nada más lejos de la verdad es que la palabra, la Biblia, es aburrida. La Biblia cobra vida, no está muerta. Los personajes bíblicos cobran vida. Ahí hay todo lo que te puede imaginarse. La Biblia te habla de un drama, te habla de suicidio, te habla de romance, te habla de adulterio, te habla de actos heroicos de siervos del Señor. La Biblia habla de todo, inclusive de la reprimenda, te habla del infierno, te habla del cielo, ahí hay de todo, y tiene de todo, literatura, poema, no es aburrida, hermano. Entonces, a veces nosotros nos excusamos diciendo que es aburrida. No, más lejos de la verdad no es eso. Pero hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. Por eso que en este programa es especial para poder tú poder estudiarla en tu casa y sacar tiempo para estudiarla. Porque una cosa es leerla, como tú puedes leer un cómic o puedes leer el periódico, y eso pues no nos demanda quizá tanto sacrificio. Puedes leer una revista, como te dije, ¿verdad? O el mismo periódico, pero el estudiarla, cuando tú es muy diferente. El estudiarla demanda un sacrificio, un compromiso, una diligencia, una disciplina. Entonces, cuando tú haces eso y tú estás dispuesto a estudiarla, tienes que pedir la gracia del Señor que te ayude, que te acompañe, el Espíritu Santo, porque para poder perseverar necesita la gracia de Dios. Tú te la pides y el Señor te la va a dar. Dijo que iba a estar con nosotros siempre. Hermano, por eso que yo puedo, mira, preguntarle ahora mismo, le puedo preguntar a muchas personas que llevan 2 o 3 años en la iglesia, le pregunto, ¿tú has leído la Biblia alguna vez? ¿La has leído? La sabemos si ha leído la Biblia completa, obviamente, si ha leído la Biblia o grande Biblia, y muchos, le puedo decir un 80% o más, no la ha leído. Si usted la ha leído, pues es un grupo selecto, un privilegiado, especial de pocos que lo han hecho. Y si la has estudiado, pues es un grupo todavía más selectivo, más que has podido lograr eso con la gracia del Señor, y que podrías ahora mismo te ayuda a ti mismo y puede ayudar a otros también. Porque cuando nosotros aprendemos, somos discípulos del Señor, aprendemos, podemos aprender a otros, porque es así, podemos enseñar a otros. Es importante eso. Por eso que cuando yo en la escuela de líderes y ministerio, cuando yo inicio, yo le doy un cuestionario a los líderes, y a veces verifico, hermano, que hay tanta ignorancia, hay desconocimiento de los principios básicos del ABC del Evangelio,
Y yo digo, ¿cómo es posible? Inclusive líderes de años, me sorprendo. Ahora, hay otras iglesias que, claro, me sorprende también el conocimiento que tienen, porque hay una diferencia, ¿verdad? Cuando usted estudia la palabra y la iglesia le da un seguimiento. Porque es mucho más, y no venga hermano con excusa, porque hay unos que no quieren y te dicen, ah, no, los fariseos, que muchos que estudiaban, no, no, hermano. Jesús mismo fueron estudiosos de la palabra y no soltaba que la leyeron, que la escudrillaron, que hablan de él. No nos vengamos con esa excusa por la negligencia de que usted no la está estudiando o no la está enseñando. Es importante eso, porque claro, todo es un proceso, pero nosotros hablamos de diferentes temas, de la oración, etcétera, pero hoy estamos hablando cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y los cuestionarios me sorprenden, hermano. Y también quiero ver que tantos ministros que se preparan a veces y son llamados por Señor y Dios los usa porque al que el Señor llama, Dios los prepara. Pero de igual forma, en una ocasión había un problema en una iglesia que necesitaban sustituir unos pastores. Y entonces, pues, tenían que removerlo y había que mover a una persona para allá. Pero no encontraban la persona. Y entonces yo le pregunto, pero ustedes han preparado a alguien y no habían preparado a nadie. O sea, entonces, ¿cómo es posible que nosotros podemos decir que estamos siendo buenos administradores del tiempo, administradores de la educación? Hermano, yo repito y una otra vez, yo creo en la educación cristiana y en la preparación de leer la Biblia, estudiarla, porque el Señor mismo nos ordena así. Ahora, hay muchos que han sido nombrados sin preparación. Por eso hoy, esta noche, te voy a dar las herramientas para que tú puedas estudiar la Biblia en tu casa, por ti mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando no tienes otros recursos. Vamos a comenzar para entregarte las herramientas, cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos, en nuestra casa, sacar una disciplina para leerla, no solamente leerla, sino estudiarla. Y hablamos sobre la diferencia entre estudiar y entre leerla. Y quiero fundamentar esto con dos textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5 y Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Voy a leerlo para que usted entienda y fundamentar esto con textos bíblicos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, sus palabras se usaban para convocar a la congregación a adorar. Leemos, por ejemplo, los versículos que le dije. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Versículos 4 al 5. Y casi todos nosotros conocemos esta palabra, pero ¿qué viene inmediatamente de esta palabra? Pues nosotros las conocemos. Sigue leyendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las exhibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos Dios soberanamente ordena que su palabra sea enseñada tan diligentemente que penetre al corazón. El contenido de esta palabra, dice aquí, no deberá ser mencionada de forma casual y ocasional. O sea, que le da una importancia a nosotros no solamente leerla, estudiarla, ponerla en sitios visibles. Tenemos que, como yo digo muchas veces, comernos esta palabra, ese alimento para nosotros. Entonces, tenemos que usar el método que tengamos que usar para hacerlo y estudiarla. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos acerca de la amonestación de Pablo a Timoteo. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, de quién había aprendido las escrituras, dice, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. O sea que le estaba Pablo recordando la importancia de la Escritura y dice, ¿por qué dice? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que esta exhortación es totalmente básica para que nosotros comprendamos la importancia del estudio de la palabra, el estudio bíblico, y que nos ordena cuidadosamente escudriñamiento y hay que estudiarla. Dice, persiste en lo que se ha aprendido. Es necesaria la perseverancia para nosotros poder llegar a un fundamento sólido del estudio de la Biblia. La Sagrada Escritura, como yo estoy leyendo estos versículos, la Sagrada Escritura, son sumamente importantes, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, hermano. Nosotros, cuando conocimos al Señor, como yo le he hablado de los textos, es un proceso desde que aceptamos al Señor y vamos en esa carrera, como lo dijo Pablo, para alcanzar la salvación. Y Pablo se refiere a la capacidad de las Escrituras que dan sabiduría. Hermano, y por eso es que nosotros hemos hecho este video para que tú entregarte una herramienta. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros vamos a leer y estudiar la Biblia por nosotros mismos? Primero que nada, hay diferentes versiones de la Biblia y son muy buenas. Lo más importante es que usted tenga una buena Biblia. Eso es todo. O sea, tener una buena Biblia, conseguirte una Biblia. Además del teléfono, que la tengas en el teléfono, que tú tengas una Biblia que la puedas hojear, la puedas leer. Yo conservo aquí una de mis primeras Biblias, ya que esta me la conseguí en 1980. ¿Ves? Está toda, tengo diferentes versiones de la Biblia. ¿Ves? Esta Biblia, donde usted la pueda ver, está marcada. ¿Ven la diferencia? Cuando usted marca la Biblia, la lee, la es tener una buena Biblia. Hay diferentes versiones de la Biblia. Está la Reina Valera de 1960. Hay muchas revisiones y últimamente hay una de 1995, Reina Valera. Está la versión Dios habla hoy, muy buena, la Biblia es una versión muy buena. Está la nueva traducción viviente. Ok, que usted tenga una buena Biblia. Lo primero que usted tiene que hacer cuando va a empezar a estudiar es conseguir una buena Biblia. Conseguir una buena Biblia, como dije, más allá del teléfono, que usted la pueda acariciar, leer, anotar. Luego, yo recomiendo que consiga una Biblia estudio. Una Biblia estudio es una Biblia que tiene debajo de los textos bíblicos. Esta es otra Biblia que yo tengo. Como le dije, tengo diferentes versiones, como la NG, tengo la versión Reina Valera, yo tengo la versión nueva internacional, la nueva traducción viviente. Tengo diferentes Biblias de estudio, como la Biblia de estudio Scofield, la Biblia estudio pentecostal, la Biblia estudio plenitud, la Biblia estudio para la mujer, hay una por ahí. Tengo la Biblia estudio hay Biblia estudio para jóvenes, y hay la Biblia estudio de la Biblia esta edición de la Biblia pentecostal, pero también está una Biblia de estudio que dice Nueva Vida. Y esta Biblia tienen aquí en el calce, ¿ves? Importante de esta Biblia es que cuando te va a empezar a leer la Biblia, ellas tienen al principio, te explica cuándo se escribió ese libro, quién lo escribió, te hace un resumen que tú vas a encontrar en ese libro de la Biblia que estás leyendo. Y en la parte de abajo tiene a veces unos comentarios que te ayudan a explicar y abundan sobre lo que está leyendo. Y cuando usted, un nuevo creyente, tiene un maestro que lo acompaña mientras está leyendo. O sea, es importante que usted, cuando va a estudiar la Biblia, usted le diga: Señor, yo voy a estudiar la Biblia, tu palabra. Tú nos dijiste, Jesús, que escudriñemos la Escritura porque en ella está la vida eterna. Cuando Jesús dijo la Escritura, se refería a los libros que estaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora se refiere a toda la Escritura, que luego esas Escrituras hablan de Dios. La Biblia habla de la salvación completamente, la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento que prometía Jesús. Ya Jesús ya en la Biblia, él mismo hablando la palabra.
La palabra hablaba de Jesús y ahora Jesús está hablando. Pues estas Biblias tienen una nota al cárcel que usted le puede ayudar. Esa otra herramienta. Le dije, una Biblia, y pues preferiblemente además de esa Biblia, una Biblia, yo les recomendaría esta Biblia, que es muy, muy buena, una Biblia de estudio muy buena. También es necesario tener un compendio. Este es un compendio manual de la Biblia. ¿Ves? Yo tengo este compendio, yo recomiendo este compendio manual de la Biblia y este es escrito por Henry Halley. Es muy bueno. Aquí tiene todo lo que le puede explicar de la Biblia cuando usted pueda leer cómo se escribió, cómo nos vinieron la Biblia, historia de la iglesia, cada uno un libro de la Biblia que habla cada uno de ellos. Esto es una joya. Usted tiene que estar acompañando y usted hace referencia, busca. Aquí es indispensable que usted consiga. Yo tengo muchos libros, pero le voy a dar unos básicos. Como le dije, una Biblia estudio que va a acompañar con usted un manual, el compendio manual, que es un resumen de la Biblia y de la historia de la iglesia. Hermano, recomiendo este libro tremendamente para que usted lo pueda bendecir. Inclusive, igualmente, cuando le hablo de Biblia Estudio, mira, nosotros tuvimos una dinámica que cuando hicimos diferentes presentaciones que hacemos del libro, por ejemplo, en la librería del Mundo Musical Cristiano, y nosotros hicimos el certamen Descubriendo Nuevos Escritores Cristianos, y qué mejor regalo el hermano Luis Arena nos hizo a nosotros familia. Estaba Maribel, mi esposa, obviamente, mi hija Tanicha, y estábamos allí, y nos regalaron básicamente 3 Biblias. Y quién iba a pensar que iban a estar hablando sobre eso. Mira, él me regaló esta Biblia muy buena, dice una Biblia de estudio también, como le mencioné aquella, esta Biblia de Biblia de estudio de Matthew Henry. ¿Ves? Una Biblia que está completamente, te va explicando los versículos, te va explicando los versículos de la Biblia y va leyendo y te da una hambre en sed de tú buscar al Señor. Y ese mismo día, a mi esposa, el hermano Luis Arena, le regaló esta Biblia, una Biblia de estudio también, que se llama Biblia de Estudio para la Mujer. Enriquece tu corazón, mente y espíritu con la palabra de Dios. A las mujeres, hermanas, también hay Biblia de estudio para ustedes también. Pero lo que quiere decir que usted tenga una buena Biblia y una Biblia de estudio. Y el hermano Arena le regaló a mi hija ese día también una Biblia. Esta Biblia se la regaló ese mismo día. Y esa Biblia tiene una versión que es la versión, dice aquí, la versión nueva traducción viviente. Tiene ya un idioma más sencillo porque la Biblia tiene una forma sencilla de que tú la puedas leer y puedas entender. Hay versiones antiguas, mucho antes de 1960, que a veces las palabras no las podemos entender bien. Por eso les recomiendo, hay Biblias del lenguaje actual que te ayudan a comprender más lo que nos quiere decir el Señor en la palabra. Pero es importante que, por ejemplo, ustedes, la Reina Valera, que dice vosotros, ¿por qué? Porque lo tradujeron unos españoles. Y por eso hay unas Biblias que son más actuales, pero a mí me gusta esa Biblia de Reina Valera 1960. La nueva traducción viviente es una versión muy buena que usted puede conseguir y yo la recomiendo. Importante que usted también tenga, además, como le dije, una buena Biblia, que tenga una Biblia de estudio, que tenga un compendio manual de la Biblia, como yo le dije, es importante que la haya que seguir. Usted entienda también una concordancia. Ahora mismo la concordancia no la traje para acá, se me quedó allá en la biblioteca. Pero una concordancia es que habla de Génesis y Apocalipsis, diferentes textos bíblicos que hablan de un mismo tema. Usted busca amor y te va a dar diferentes textos bíblicos que hablan del amor. Y por eso usted cuando vaya a leer y quisiera buscar, le ayuda a usted a buscar un versículo bíblico. Y a veces usted se le olvida el versículo bíblico y dice, yo me acuerdo que dice esto. Usted pone esa palabra y le ayuda a conseguir dónde está ese versículo bíblico. Pero hay muchas Biblias que al final, como esta que yo le dije, la mencioné, la que yo ya tengo, al final tiene una concordancia. Muchas Biblias traen una concordancia y ya la tienes ahí, pero es importante. Yo recomiendo que tenga otro libro aparte que habla sobre concordancia bíblica. De igual forma, es importante tenga un buen diccionario bíblico, porque hay palabras que usted no entiende, temas que no entiende, y le va a ilustrar. Por ejemplo, la carpeta. Yo, de este libro, yo tengo 3. Le regalé uno al hermano Naco, un diccionario bíblico. Le regalé uno a mi suegro, al hermano a Iván, papá de Maribel. Y nuevamente, es diccionario
Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. No se asuste, hay más grandes, hay diccionarios más pequeños, pero es que estoy hablando de herramientas básicas que usted busca aquí, busque allá. Y de igual forma, hay un libro que le ayuda también, que es un libro muy viejo, yo lo tengo, pero hay con una versión nueva. Estos libros te los ves y están ahora con otras carátulas. A través de la Biblia, libro por libro, de Mayler Pearlman. Mira, esto es un libro muy bueno que te ayuda desde en época dice, te está estudiando libro por libro, te va enseñando a ayudarte. También, si puedes conseguir, hay unos tomos que es de la Biblia que dice tomos importantes de comentarios bíblicos. Hay ahí tengo dos, básicamente lo tiene un hermano que ahora está aquí a muy, el tomo 1 del Antiguo Testamento y el tomo 2 del Viejo Testamento. Y ahí también te ayuda cuando usted está estudiando la Biblia. Yo también recomiendo un libro que se llama Armonía de los Evangelios, porque cuando usted empieza a estudiar la palabra, empieza básicamente por los Evangelios y usted lo entienda realmente a quién fue dirigido cada Evangelio, por Dios hablando ahí. Son una joya también. Otra que tenía que tener es un libro sobre doctrinas básicas del cristianismo. Buenamente, no se lo muestro porque lo dejé ya en la biblioteca y no las traje hasta aquí, pero consiga eso también. Y también un libro te recomiendo que consiga que se llama Respuestas a las interrogantes, porque hay un libro muy bueno que dice, a veces tú estás leyendo la pregunta y dice, ven acá, si Caín mató a Abel, cuál fue la esposa que consiguió a Abel, y muchas preguntitas y te van, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y te las contestas, preguntas básicas que te ayudan. Esto lo estamos haciendo cuando usted no tiene un maestro de frente, ¿verdad? Y usted se educa. Es importante que tenga también un libro de hermenéutica básica, hermenéutica, perdón, básica. ¿Y por qué? Porque este que nos ayuda a las reglas para usted entender la Biblia, cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? No con un texto aislado, sino que porque es importante cuando va a leer qué dijo el autor, pues de qué trata, de quién está hablando. Hay muchas preguntas básicas y ese libro te puede ayudar grandemente. Yo te voy a poner más adelante la foto de estos libros que te recomendé para que las puedas ver. Básicamente, si lo puedo hacer en este video, lo pongo donde las puedas ver y lo pase rápido y las copie y lo escribe. Hay un libro que a mí me ayudó, un libro viejísimo al principio. Quizás hay muchos libros más contemporáneos, modernos, pero este libro lo consigue todavía, que se llama Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Hermano, recomiendo este libro. El autor lo hizo porque se le pidió que como unos atletas y personas que necesitaban estudiar la Biblia a veces no tenían el tiempo y él hizo este libro y es muy bueno, yo lo recomiendo, este libro, Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Es una joya, una otra herramienta que usted puede utilizar para estudiar la Biblia. Hay este libro también, muy bueno, que muchas de las cosas que hablé hoy y traté de traer y he hablado se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Este libro es buenísimo cuando usted quiere estudiar la Biblia por sí mismo. Hermano, nosotros tenemos herramientas para poder nosotros entender y estudiar la palabra del Señor. Hermano, lo primero, cómprese una Biblia. Sí, sé que la tienen en el celular, en el iPod, pero cómprese una Biblia que usted la pueda subrayar. Y cuando usted esté leyendo la Biblia, lo importante es que lo acompañe, que tenga un, un bolígrafo, tenga una libreta para que usted haga nota de las cosas que leyó, un marcador, porque cuando usted va leyendo la Biblia, marca la palabra que usted le impactó, le habló o quiere recordar, para que usted se aprenda sus versículos. Siempre debe acompañar con usted al estudiar la Biblia, inseparable, un bolígrafo, una libreta, un marcador. Y si lee, mire, los lentes, necesita lentes, ponga a leerlo, porque mire, yo tuve muchos años, hermano, que se me hacía imposible leer, me leía así, no veía, y a mí que me gusta leer, y era por no comprar unos lentes, y que simplemente unos lentes que a veces eran recetados, pero a veces unos lentes que te puedan ver mejor, hermano, que puedas leer. Y siempre, cuando va a empezar a estudiar la Biblia, le pides al Espíritu Santo que inspiró a escribirla, ¿verdad? Que le ayude. El Señor dice que nos ayudara, que nos guiara a toda verdad.
y el Espíritu Santo. Y lo importante también que tenga un hermano que sea de su confianza, que sea un cristiano que tenga testimonio, un hermano que quiere que usted se desarrolle, que usted crezca espiritualmente, que usted le pueda consultar también y le pueda dar consejo, un tipo de mentor, y usted lo conoce, ¿verdad? Pero tiene que ser esa característica, que sea un creyente verdadero de testimonio y que conozca la Biblia, porque si no la conoce, ¿cómo va a aprender que ya haya estudiado? Porque igual que nosotros hacemos discípulos, pues esto es una cadena. Usted vino un cuerderito, lo discipularon, pero usted va a discipular a otro, hermano, y hay herramientas para hacerlo. Yo sé que nosotros, a las personas que, ¿verdad? Esto es básico para estudiar, nos pueden conversar con nosotros, comunicarse, otras ayuditas. Nosotros lo vamos a hacer por escrito, se lo podemos enviar para que usted lo tenga y se debe guiar. Y además yo le quiero decir que nosotros tenemos la escuela de líderes y ministerio donde podemos enviarle las clases y que usted pueda fundamentarse como un creyente o un ministro de Dios. Y también nosotros pedimos autorización al Seminario Reina Valera para representarlo en Puerto Rico, donde ahí son estudios ya más con diploma, graduados, y nosotros coordinamos a través de tanto están que pueda tenerlo en audio, en video y en escrito, y hay unos exámenes y unas pruebas y al final usted sea certificado. Pero estamos en la mejor disposición de ayudarlo. Pero menos, hermano, esa herramienta usted las tiene que tener. Y tiene que tener hambre por conocer del Señor. Nosotros más adelante vamos a estar hablando, importancia que yo voy a hacer una clase y lo más probable es que me acompañe el pastor José Molina, que es una persona que ama al Señor, un siervo y tiene conocimiento, se ha preparado y quiere ser parte para edificación de iglesia de los hermanos. Un programa especial sobre la Biblia. ¿Cómo nos vino la Biblia? ¿Cómo nos vino la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? Sobre el canon bíblico también nos vamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica? Porque hay un libro de diferencia. Básicamente, en el Nuevo Testamento somos los mismos y en el Viejo Testamento los mismos, solamente unos libros que se llamaron apócrifos y otros le llaman añadidos. Y eso lo vamos a explicar y vamos a explicar todo lo concerniente, cómo nos vino la Biblia, qué significa la Biblia. Hermano, todo eso lo vamos a ver para que usted lo pueda entender. Pero yo espero que usted haya entendido lo que le hemos hablado hoy. Que usted saque tiempo y consiga esa herramienta. Yo la voy a poner al final, una foto, ¿verdad? De algunos libros que yo recomiendo. Y luego se comunican por email y yo le puedo enviar por escrito un resumen de todo lo que hemos hablado. Hermano, bendiciones. Es importante que usted lea y estudie la Biblia. Señor, yo te doy gracias por esta noche, por todos los hermanos que pudieron sintonizarse con nosotros y que tienen hambre de tu palabra. Que tú le puedas facilitar esta herramienta, que ellos puedan tener tiempo contigo, Señor, para poder estudiar la palabra, que tú les hables y que ellos puedan comprender la importancia de vivir viviendo la palabra del Señor. Que no sean engañados, que puedan ser como los cristianos de Berea. En el nombre de Jesús. Hermanos, bendiciones. Nos veremos en el próximo video y espero que este le haya sido de bendición. Dios te bendiga. Que Dios es así, es su forma